a la derivación o las derivadas aplicando la regla de la cadena, ¿no? Bien, hoy vamos a ver la parte final de esta parte, ya para lo cual voy a compartir la pantalla y la pizarra. Entonces, tomen apuntes. Ya. Y necesito acá un comprendido. Y se observa la pizarra. ¿Estamos correctamente? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Entonces, veamos entonces hoy las derivadas de orden superior. Derivadas de orden superior. Se denominan así las derivadas la cantidad de veces, si vale el término, se refieren a derivar más de una vez. ¿Ya? Entonces, para que sigamos. Consideramos una función f de x, una función real, variable real. El requisito es que la función debe ser continua y diferenciable en un intervalo AB, abierto. El intervalo puede ser abierto, el intervalo AB. Entonces, derivamos una vez, obviamente la denotamos como la primera derivada, ¿no? La primera derivada también denotado como f'. Porque lo mismo, derivada de y. Trataremos, bueno, les decía, acostumbrarnos a estas tres formas de denotar la derivada. Y es la primera derivada, ¿no? Si nuevamente derivamos esta función, entonces estaríamos hablando de la segunda derivada. Entonces, derivando nuevamente, esta relación determina la segunda derivada. Y así sucesivamente puedo calcular la tercera derivada derivando nuevamente la segunda derivada. Entonces, a partir de la segunda derivada, lo que denominamos las derivadas orden superior. Entonces, cuando hablamos de la derivada de orden superior, pues no es más que derivar varias veces de
una función, calcular su primera, y esta nueva función, obviamente la primera derivada es una nueva función, volver a derivar, segunda derivada, y esta nueva función volver a derivar y así sucesivamente. En todo caso, para la primera derivada, la notación se vería de la siguiente manera. Veamos. La derivada de y respecto de x, nosotros es lo mismo que notar y'. ¿Cierto? Esto la denotamos como la primera derivada. La variable y un problema. La primera derivada de y, o sea, la variable independiente, obviamente no siempre es la primera o y, ¿no? En la física, por ejemplo, hablamos de la variable independiente como la letra t, que es obviamente el tiempo, ¿no? Con respecto a la variable independiente, que en este caso sería x, con respecto a x. Bien. Entonces tendríamos que volver a derivar la derivada respecto de x. Analíticamente se denotaría así, ¿no? Volvemos a derivar la anterior derivada, es decir, la derivada de y respecto de x. Algebraicamente, esto se denota como la derivada segunda, pero que no implica potencia, simplemente es notación, ¿ya? Derivada segunda de y respecto de x, ¿no? Aquí tendríamos la derivada segunda de y respecto de x. Entonces, algebraicamente diríamos que aquí tengo dos veces la derivada, 1 y 1, pues sería segunda derivada. Y acá abajo se anota el cuadrado en la variable independiente. De esa manera entonces se denota la segunda derivada. Entonces estamos hablando de que esto va a ser para nosotros la segunda derivada. Desde luego, una derivada la variable y con respecto a la variable independiente x. Para la tercera derivada, de hecho tendríamos la derivada nuevamente de x derivar anterior derivada, que en este caso es la derivada segunda. Derivada segunda, derivada segunda de x, y acá anotamos la potencia 2. Entonces acá vamos a tener la derivada segunda
Y algebraicamente, ¿esto cómo se leería? Nuevamente aquí tengo 2, tengo 1, las potencias, entonces tendría la tercera derivada, ¿no? Esto sería la tercera derivada. La variable independiente X. Entonces, a esto que lo voy a llamar, sería la tercera derivada. Tercera derivada de la variable y con respecto a la variable independiente X. Entonces, mientras tengamos que derivar varias veces, entonces tenemos que calcular la derivada de la función anterior. Bien, vamos a ordenarlo mejor. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, para nosotros, esto es la tercera derivada. La pregunta es, ¿qué ocurre si continúo derivando? Pues voy a tener la derivada cuarta, quinta, y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de la cantidad de veces que necesito. En el caso, por ejemplo, de la física, es suficiente tener hasta la segunda derivada, ¿no? Para el caso, por ejemplo, del estudio de el movimiento de una partícula, ¿no? La derivada de una partícula o el movimiento de una partícula en función a al movimiento, la define como la primera derivada, ¿no? Llamada velocidad. Si a esta derivada nuevamente calculamos, o a esta función llamada velocidad, nuevamente calculamos la derivada, pues vamos a tener la aceleración como segunda derivada, ¿no? Muy bien. A ver, acá se nos ha desconfigurado. Entonces, el procedimiento continúa, ya, puntos suspensivos acá vamos a colocar, ya que este proceso continúa. ¿Cómo sería la derivada enésima? Es que es en realidad lo que nos interesa. La derivada enésima ya va a ser igual. Veamos. Derivar la función n-1. En realidad, si yo derivo la función n-1, voy a obtener la derivada. No, la derivada. Entonces, ¿cómo lo anotaría? Tendría que derivar la derivada n-1. n-1 derivada respecto de x-1, así tendría que denotarse. Como les decía, esto simplemente es notación, ¿no? Que nos indica que estoy derivando a enésima derivada. Entonces, el resultado de esto, ¿qué va a ser? Hacemos las operaciones en el exponente, 1 menos 1 se hace 0. Entonces voy a tener la derivada enésima. La derivada enésima de la variable independiente elevado también a n, pues, ¿no? Esto algunas veces, en alguna notación, también se la nota como y a la n. ¿Ya?
y elevado a la n. Derivada enésima. En este caso, por ejemplo, aquí también podemos utilizar esa notación, ¿no? Fíjense, y', la primera derivada, aquí la segunda derivada, sería y segunda, o 2', una derivada, tercera derivada, también utilizando esa notación, puedo notar como tercera derivada. Así sucesivamente tendría hasta la derivada enésima, ¿no? Entonces, esta derivada es lo que se denomina la enésima derivada. La enésima derivada. Muy bien, entonces esta notación vamos a utilizar justamente para calcular las derivadas de orden superior. Muy bien. Una pregunta hasta acá. Entonces esto se va a entender mejor con un ejemplo, ¿no? Ok, a ver, veamos. Si calculamos la derivada enésima de una función, por ejemplo, veamos la función. Vamos a bajar un poquito y acá voy a anotar el ejemplo. Me dicen, ejemplo 1, calcular por lo general nos dan funciones compuestas, ¿no? Como hemos visto el día de ayer. Entonces, la derivada enésima. Derivada enésima. Bueno, empezaremos con un ejemplito más simple. La derivada segunda. Vamos a calcular derivar 2 veces la segunda. Entonces me dicen si la función es igual a y. Quería preguntar. Y elevado a seno de x. Hace el logaritmo natural del seno de x. Fíjense, aquí esta es una función compuesta, ¿no? De hecho, es una función compuesta. Entonces me piden hallar una deriva. Una deriva. Entonces, si vemos aquí, tengo una función compuesta. Y me piden calcular la segunda deriva. Solución. Lo primero que debo ver en esta parte es si se trata de una función compuesta, pues resolver con una función compuesta, ¿no? Entonces, la solución va a pasar por considerar una función compuesta. Solución. Entonces, si derivamos por primera vez la función, entonces de hecho voy a llamarla y', ¿no? Y', o lo que es lo mismo, anotando la anotación anterior, la derivada de y respecto de x. Va a ser igual. Aquí tengo una función compuesta. En realidad esta es una función exponencial. Lo hemos llamado el día de ayer así, ¿no? ¿A qué va a ser igual esto? U sería seno de x, ¿no? U sería seno de x. Entonces es la misma función e por el seno de x. U'. Por la derivada de u.
La de u vale seno, su derivada, coseno de x. Lo estamos haciendo directo porque el día de ayer ya hemos practicado esto, ¿no? Más. Aquí también tenemos una función compuesta. El argumento del logaritmo es seno. Esto sería u. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Si derivamos esto, primero derivamos la función logaritmo, ¿no? Me refiero a 1 sobre el seno de x. Eso es la derivada del logaritmo. Por la derivada del argumento, que es el seno. Derivada del seno, coseno de x. Esta sería la primera derivada, ¿no? Ahora, obviamente, puedo simplificar si es necesario para derivar la segunda derivada. Entonces aquí, este coseno lo voy a llevar como factor coseno de x por e elevado al seno de x. Más, aquí este coseno, obviamente, con esto se puede multiplicar y voy a tener coseno de x sobre el seno de x. Pero, ¿a qué es igual coseno sobre seno? ¿A qué es igual? Trigonometría básica. Bueno, aquí no hay nada que hacer, voy a copiar. A la tangente, Inge. No. Cotangente. A la cotangente. Cotangente, exacto. Cotangente de x, ¿no? Pues ahí ya tenemos la función. Bueno, si vale el término, la última función. Voy a anotar así el recuadrito porque esta es la que me interesa y la que hay que volver a derivar. Entonces, siempre que derivamos, hay que llegar a la mínima expresión, simplificando. Porque si voy a derivar acá, fíjense, si derivo aquí, voy a tener derivada de un cociente, etcétera, ¿no? Entonces, siempre llegar a la mínima expresión. Bien. Entonces, calculemos la segunda derivada. Entonces, calcular la segunda derivada es colocar y segunda. O lo que es lo mismo, la derivada segunda de y respecto de x. ¿Y eso va a ser igual a qué? Entonces, fíjense, aquí tengo un producto, ¿no? Coseno es una función, e es otro. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de un producto? Se deriva la primera y la siguiente sin derivar, ¿no? Esa es la regla en realidad, la que hemos aplicado siempre, ¿no? Aunque este e podía venir aquí adelante y luego el coseno, no hay problema, es la misma, ¿no? Entonces, es la misma función. Entonces, derivamos, derivada del coseno. Menos seno. ya. Por la derivada de u vale x, pero x es 1, ¿no? Entonces ya no se hace nada, es una función simple. E elevado al seno de x. Más, ahora sin derivar el coseno. Y derivo y el segundo, elevado al, pero es compuesta. Entonces, derivo por la regla de la cadena, e elevado al seno de x, por la derivada del seno, que en este caso es coseno de x. Bueno, hasta acá solo he derivado la primera, más la derivada de la cotangente. Aquí es igual. Si buscan su... A menos cosecante. Cosecante. Al cuadrado de x. Cosecante de x. Cosecante de x. Muy bien. Ya hemos derivado todo la función. Bueno, ahora ya puedo simplificar si es necesario o reducir algunos términos, etcétera, ¿no? Acá, por ejemplo, a ver, veamos, voy a tener coseno y, bueno, aquí no se puede hacer, pero aquí sí. Fíjense, aquí tengo coseno, coseno. Y se lo puedo poner como coseno cuadrado. Bueno, voy a ordenar. Y además, lo voy a llevar adelante, entonces voy a tener e por el seno de x. Coseno cuadrado de x. Y este término, como tenía signo negativo, lo voy a anotar luego. Menos el seno de e elevado al seno de x.
Y el otro, pues aquí el signo, menos cosecante de x. Esta sería la última función, si vale el término, que para nosotros en realidad es la segunda derivada. Entonces, como verán, derivar o calcular la derivada de orden superior no es más que calcular la derivada las veces que nos indica. En este caso, segunda derivada, ¿no? Bien. Muchas veces es necesario calcular la derivada enésima, ¿no? Nos pueden pedir calcular la derivada enésima. Y en este caso, para calcular la derivada enésima, pues lo único que se hace es lograr si vale el término, un patrón de conducta, cómo se están formando las derivadas, ¿ya? Y luego generalizar, ¿no? A ver, veamos un ejemplito. Bajemos un poquito y veamos ejemplo 2. En este ejemplo, a ver, bajamos un poquito. Estamos aquí. Nos vamos a ir más a la derecha. Aquí. Y dividamos la pizarra. Bien. Algo está yendo mal acá. Ok. No notemos. Ejemplo 2. Vale. La derivada enésima. Y cuando nos piden la derivada enésima, pues por lo general lo vamos a anotar. Nos denotan como y elevado a la n. La derivada enésima. Que si recordamos, esto no es más que la derivada enésima de la variable independiente x. Podríamos pedirnos de esa manera. Entonces, la derivada enésima denotada de esa manera. Entonces, la función si la función es igual a ver, calculemos esta función y coseno de a ver, algo más comprensible, a la x, una función exponencial a la x. Muy bien. Esta es la función. Entonces, ¿qué significa? Les decía, calcular la derivada enésima.
significa pues deducir una regla o un patrón de conducta de las derivadas sucesivas. Entonces, yo puedo calcular la primera derivada, luego la segunda, y así sucesivamente, y lograr ese patrón de conducta. A ver, veamos, algo está mal acá, no quiere reconocer. Veamos, algo está mal acá. Esto sí lo dejo. Obviamente puede ser por esto. Veamos. A ver, veamos. Aquí no está reconociendo. Veamos si reconoce aquí.
Bien, ya estamos de vuelta. Teníamos algún problema con la pizarra. Y ahora ya podemos verlo. Bien. Entonces decíamos que para calcular la derivada enésima, lo que debo hacer es derivar las veces que sea necesario. Yo voy a calcular la primera derivada. Bueno, si la función es esta, entonces yo digo la primera derivada va a ser igual. Si derivamos esta función, si recordamos la regla, esta es una función exponencial, a elevado a la x, se anota, por la derivada de x, que es 1, ¿no? La derivada de x es 1. Y luego viene el logaritmo natural de la base. Esa es la primera derivada, ¿no? Si ustedes revisan en algún formulario, obviamente vamos a tener esa derivada. Logaritmo de a es una constante, ax es la función, entonces siempre es bueno ordenar, ¿no? Es decir, aquí voy a tener ordenando logaritmo natural de a. Multiplicado por a elevado a la x. Esta función voy a volver a derivar. Segunda derivada. Como logaritmo natural de a es constante, obviamente no se deriva, la voy a copiar, logaritmo de a, pero sí puedo derivar esto. Esto entonces es igual, bueno, lo voy a poner paréntesis, a elevado a la x, por la derivada de x, que es 1, por el logaritmo natural de a. Haciendo un poquito de álgebra, fíjense aquí tengo dos logaritmos, entonces puedo anotar como logaritmo cuadrado de a por a la x. Vuelvo a derivar esta función, la tercera derivada, y esto va a ser igual al logaritmo natural, bueno, esto nuevamente es constante, lo voy a sacar fuera, logaritmo natural de a, y paréntesis, vuelvo a derivar esto. Bueno, volviendo a derivar es la misma a a la x por el logaritmo natural de la base, que en este caso es a. Y haciendo aquí álgebra, tengo esta vez 3 veces el logaritmo, logaritmo natural elevado al cubo de a por a la x. Entonces, si nos fijamos aquí ya existe, ¿no? Siempre, fíjense, va a haber logaritmo, logaritmo, logaritmo. Y siempre va a haber ax, ax. Entonces, ya puedo deducir, y yo digo, bueno, esto en realidad se repite. Entonces, la derivada enésima de esta función va a ser igual. El logaritmo, fíjense, la constante, si es derivada cúbica, es logaritmo cúbico. Si es derivada segunda, es cuadrado. Y si es primera derivada, es logaritmo. Entonces, en la derivada enésima va a ser el logaritmo natural n, ¿no? El n de a, ¿no? Y a a la x siempre existe, a a la x, a la x. Entonces, por a a la x. Esta sería la derivada enésima, ¿ya? La derivada enésima del logaritmo de la función. Vemos en el cuadrito, ¿no? Entonces, como verán, calcular la derivada enésima significa derivar 2, 3 veces de tal manera que pueda obtener un patrón de conducta y pueda generalizar. Ya, muy bien. Precisamente siguiendo esta metodología de generalizar, veamos ahora algo que es muy importante esta parte. Relación matemática de Leibniz, que nos permite calcular la derivada enésima de un producto. Entonces, derivada enésima de un producto de dos funciones. Pueden ser las funciones compuestas, ya no hay problema, pueden ser, ¿no? La idea es calcular la derivada enésima, ¿no? A ver, veamos. Consideremos dos funciones. A ver, veamos aquí abajo, vamos a anotarla. Voy a considerar una función de y
está definida por dos funciones u y b, donde u es una función compuesta, donde u es una función compuesta, lo mismo que b también es una función compuesta. Muy bien. Entonces, calcular la derivada enésima, significa lo siguiente. Entonces, vamos a deducir la relación matemática. Ya. Acá necesito la participación de ustedes. A ver, vamos a por simple, bueno, en realidad por inducción, vamos a deducir esta relación matemática. Entonces dice que Y es un producto de funciones. Entonces eso significa que Y es igual a U por B. Lo voy a anotar simplemente así, U por B, asumiendo que U y B son funciones compuestas, ¿no? Entonces, la primera derivada, ¿a qué va a ser? Aquí abajito lo voy a anotar, bueno, aquí no. Y', ¿a qué va a ser igual? Como es un producto, entonces derivamos la primera función, U' y B, sin derivar. Más la primera sin derivar y la segunda derivando. Esa sería la primera derivada, ¿no? Si volvemos a derivar, me refiero a la derivada segunda, esto va a ser igual a ¿qué? Aquí tengo un producto, ¿no? Entonces, la regla es la misma. Derivamos nuevamente U, pero si derivamos nuevamente ya tendría la derivada segunda. Derivo B, o derivo U y B sin derivar. Más. Ahora U sin derivar. U, pero ya está derivada, entonces la copio. Y B derivada. Más, hasta acá he resuelto este término. Me voy acá. También es un producto. Entonces derivo la primera, que es U, y B sin derivar. Pero ya está derivado, lo voy a copiar. Más, ahora U sin derivar, y B vuelvo a derivar. Acá es primera, entonces acá voy a tener segunda derivada. Pero puedo simplificar acá, ¿no? Fíjense que estos dos términos son iguales. Por tanto, voy a tener acá segunda derivada por B más dos veces esto, dos veces la primera derivada por la primera derivada de B. Más, y acá tengo, un poquito más allá lo vamos a hacer esto, ahí. Y copiamos el último término. Más, tengo acá U por la segunda derivada. Ya puedo obtener un cierto patrón, me refiero a que cómo se está comportando, fíjense, en la primera derivada, con lo que me interesa. La primera se deriva, la siguiente sin derivar. Luego la segunda se deriva. Y en cambio la segunda, si nos fijamos aquí, ya, cuando es segunda deriva, aparece segunda deriva, luego B, y el doble producto de la primera derivada por la segunda, ¿no? Si nos fijamos, esto en realidad ya, al parecer, tiene un comportamiento que ya puedo deducir, ¿ya? A ver, calculemos la tercera derivada. Aquí lo voy a hacer porque esto nos va a ocupar un poquito más de espacio. Bueno, aquí lo haremos, vamos a recorrerlo. Entonces, la tercera derivada, derivo nuevamente esta función, voy a tener tercera derivada, va a ser igual. Aquí tengo un producto, ¿no? Entonces, nuevamente la regla, derivo el primer término, pero como ya es segunda, obviamente la tercera derivada. Tercera derivada. Y B sin derivar.
más la primera sin derivar, y B, derivo ahora y voy a tener primera derivada. Vale, ya aplicado. Más, ahora ese 2, bueno, es común, paréntesis. Derivo la primera. Bueno, aunque no es necesario paréntesis, no vamos a hacer afectar a la función y así nos evitamos un paso. Si derivo la primera, ¿qué voy a tener? Pues segunda derivada, ¿no? Segunda derivada por la segunda sin derivar, pero ya está derivada, la voy a copiar. Más, ahora voy a derivar, pues 2 también voy a poner porque es común. La primera sin derivar, U, y B voy a derivar, pero como ya es primera derivada, ahora será segunda derivada. Me voy al siguiente término, más, es producto también. Entonces derivo la primera y B sin derivar, pero ya es segunda derivada, lo voy a copiar. Más la primera sin derivar, ahora la segunda derivo, como ya es derivada segunda, pues aquí va a ser tercera. Puedo reducir algunos términos. Bueno, este no hay común, entonces lo voy a copiar. U, tercera, por B. En cambio, aquí sí puedo simplificar. Este es segunda derivada, acá también es segunda derivada, ¿no? Fíjense, segunda derivada de U, segunda y primera B. Entonces, aquí tengo 2 más 1, 3. Más 3. Vamos a recorrer la pizarra. Nos vamos ahí. 3 por la segunda derivada de U por B, primera derivada. Ok, hemos reducido estos dos. Lo notaremos así, ¿no? Para no perder. 2T. Y aquí también, ¿no? Fíjense, estos dos también son comunes, ¿no? Entonces, más 3 veces la primera derivada por B, segunda derivada, ¿no? Y finalmente este otro término que es U, segunda derivada. Entonces, como verán, ya tengo aquí el polinomio de derivadas, que es la resultante y la que me interesa. Entonces, si fijamos acá, si es tercera derivada, fíjense que va a haber tercera derivada en el primero, luego B sin derivar. Luego aparece el 3 por la segunda derivada. Va disminuyendo. 2, 1, y aquí, no, sin derivar. En cambio, B aparece sin derivar, luego va subiendo primera, segunda, tercera. Esto es tercera, ¿no? Tercera derivada. Que hemos copiado ahora acá. Entonces, en realidad esto se parece, ya tiene una similitud al binomio de Newton, ¿no? Porque el binomio de Newton, bueno, si recordamos que nos dice x más y al cuadrado. El primer término elevamos al cuadrado, luego multiplicamos por 2, x por y más y al cuadrado, ¿no es cierto? La primera observación, si son 2, pues si es 2 va a tener 3. Si nos fijamos aquí, tercera derivada, pues tiene 1, 2, 3, 4 términos. Está bien. Si es segunda derivada, 1, 2, 3. Cumple. Luego, el primer término siempre va a estar elevado tantas veces nos indica este exponente. 2, 2. Segunda derivada, segunda derivada. Tercera derivada, en realidad, al parecer es el mismo binomio de Newton, ¿no? Porque fíjense ahí, el coeficiente 1, luego viene el coeficiente 2, y luego el coeficiente 1, y está acá. Entonces ya puedo yo generalizar y decir que esto en realidad sigue el patrón de conducta de un binomio de Newton. Entonces digo, la derivada enésima del producto de dos funciones, no olvidemos que y es producto de dos funciones, U por B, todo elevado a n, esa es la derivada enésima, va a ser igual a ¿qué? La primera, U siempre va a estar derivado a tantas veces nos indique n, derivada enésima de n. Y luego B sin derivar, ¿no? Fíjense, B sin derivar, entonces. Pues acá sin derivar B. Más. Luego va a ser 2, si es segunda derivada, 3, si es tercera, entonces obviamente para n va a ser n.
Y luego la derivada hemos dicho que va disminuyendo, es decir, n menos 1. Y aparece la segunda función con primera derivada, es decir, b'. Ahora puedo anotar la generalización del binomio de Newton, que el siguiente término se obtiene como el factorial, ¿no? El factorial n menos 1. Si recordamos y repasamos su cuadernito en la escuela, van a encontrar esto, ¿no? Es el factorial de la generalización del binomio de Newton. Luego viene u elevado a la n menos 2, ¿no? Sigue disminuyendo, n menos 2. ¿Y qué ocurre con b? B va subiendo, segunda derivada. Puedo anotar un término más del binomio de Newton. Bueno, el binomio de Newton nos dice n menos 2 por n menos 1. Todo dividido en el factorial de 3. Entre el factorial de 3. ¿Y qué va a ocurrir con la derivada? Pues la derivada u va a seguir disminuyendo, n menos 3, y b va a ir subiendo, tercera derivada. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al último término. ¿Cómo es el último término? Fíjense, el último término es u, también u, es decir, la primera sin derivar. Y b es tantas veces nos indica la derivada. Si es tercera, tercera. Si es segunda, segunda. Si es primera, primera. Entonces la derivada enésima de b. Esta relación matemática ya se la conoce como la relación de Newton-Leibniz para calcular la derivada enésima de una función. ¿Ya? Anotaremos aquí la relación de Newton-Leibniz para el producto de funciones. Muy bien, veamos un ejemplo que nos permita aplicar, ¿no? esta relación matemática. Entonces veamos un ejemplo. Ejemplo, nos piden calcular la derivada enésima y enésima de la función, un producto de funciones, y igual x por e a la x. Entonces, si nos fijamos aquí, esta función, pues de hecho es una función compuesta, ¿no? Una función lineal y una función exponencial. Por tanto, se trata de este caso, ¿no? La derivada enésima de un producto de funciones, de este caso. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Aplico pues la regla, ¿no? ¿Qué necesito en realidad? Necesito la derivar u n veces, ¿no? Fíjense, hasta aquí va a llegar a n veces. Y b también necesito derivar n veces. Entonces, yo puedo elegir, acá en realidad no existe una regla, ¿ya? Pero yo puedo decir que x valga u, o que de lo contrario, u valga x y b valga e a la x. Y puedo derivar por separado. Y mientras vaya derivando n veces, entonces de hecho lo que tendría que mantenerse es u. No interesa b puede hacerse 0, porque de hecho la derivada en algún momento se puede hacer 0, ¿no? No interesa que b valga u. O sea, ¿a qué me refiero? A ver, veamos. Voy a colocar la solución. Entonces la solución pasa por elegir. Bueno, de inicio x yo lo voy a llamar u.
llamar e a la x. Y a b lo voy a llamar x. Ya les dije, podía ser indistinto, ¿no? U podía llamarle x, pero eso depende de que u no desaparezca. Si u desaparece, pues todo el algoritmo de Newton-Leibniz no serviría, ¿no? Todo esto 0, 0, 0, 0, ¿no? Entonces, por eso he elegido u, e a la x, porque su derivada, la primera derivada, es e a la x, ¿no? La única función cuya derivada es la misma es e a la x. La segunda derivada es la misma e a la x. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la derivada enésima, que va a ser igual. La misma e a la x, ¿no? Ahora, por otro lado, a este lado, bueno, lo vamos a dividir para que se pueda distinguir. A este lado voy a dividir o voy a calcular la derivada de b. Bueno, si calculo la derivada de b, como decíamos, no interesa que b desaparezca, ¿ya? Entonces, la primera derivada de b, ¿a qué va a ser igual? 1, pues la derivada de x es 1. La segunda derivada de una constante, 0. Y así sucesivamente, ¿no? La derivada enésima va a ser 0. Con estos resultados, entonces ya puedo sustituir en la relación o el algoritmo de Newton-Leibniz, ¿no? Entonces, por una parte es el primer paso, ¿no? Decidir cuál va a ser u, cuál b, y luego derivar. Entonces, acá digo, Newton-Leibniz, por la relación matemática Newton-Leibniz, lo voy a abreviar. Voy a tener entonces la derivada enésima de la función u. U, ¿cuánto vale para nosotros? U lo hemos llamado e a la x. Y b lo he llamado x. Entonces, derivada enésima de ese producto va a ser igual. Voy a sustituir acá, ¿no? Derivada enésima de u, e a la x. Por b sin derivar vale x. X. Más n. N, pues es la derivada enésima. U, n menos 1. ¿Cuánto valdrá la derivada n anterior a esta? La misma e a la x, ¿no? Porque e a la x es la misma. Entonces esto es e a la x. Por la primera derivada de b. La primera derivada de b vale 1. Bueno, aquí lo voy a anotar, aunque no era necesario, pero para que se entienda. 1. Más. Voy a calcular la tercera derivada n. Pues como estamos calculando n, pues va a ser n menos 1 sobre 2. ¿Cuánto será la derivada u n menos 2? Bueno, va a ser la misma, ¿no? E a la x. Por la segunda derivada de b, pero la segunda derivada vale 0. Entonces aquí voy a anotar 0. Y así sucesivamente, ¿no? La tercera derivada vale 0. En realidad todos los términos que continúan, o todos los términos que vienen luego, se van a anular, ¿no? Porque la derivada de b se hace 0. Por tanto, esto se va a hacer 0, ¿no? Y todos los demás, todos los que continúan, también se van a hacer 0, 0. Se van a eliminar, ¿no? A eso me refiero. Entonces ya no es necesario anotarlo, ¿no? Muy bien. ¿Qué me va a quedar entonces? Bueno, lo que me queda simplemente va a ser lo siguiente. Bueno, aquí puedo hacer un poquito de álgebra. Fíjense que es común. Voy a factorizar e a la x. Y me va a quedar x en el primer término y en el segundo n. 1 obviamente es elemento neutro. Este sería el resultado de la derivada enésima del producto. Bien, ¿alguna pregunta? Este es el resultado. Entonces, derivar n veces una función, que es producto, es elegir cuál de ellas va a ser u y b. La idea es que u no se anule, porque imagínense que si hubiera elegido acá x,
La primera derivada existe, pero hubiera sido 1. La segunda derivada, 0. Entonces esto sería anular, ¿no? 0, 0, 0. Entonces la idea es que U debe permanecer constante, o al menos debe existir, no constante, no, debe existir. Y no interesa B, B puede hacerse 0. De hecho, en algún momento se va a hacer 0, ¿no? Se va a hacer 0. Porque derivar n veces una función, pues al último se reduce. ¿Y qué es 0? 0 en realidad es el origen del sistema, ¿no? Geométricamente hablando es el origen del sistema. B igual a X es una recta, llamada recta identidad. Y su derivada, 1, es un punto, ¿no? A eso es lo que se llama transformaciones, ¿no? Eso lo vamos a ver en cálculo 2, transformaciones de funciones. ¿Cómo es que de una recta se reduce a un punto? Eso no es por arte de magia ni nada parecido, ¿no? En realidad es una transformación lineal, se llama así. Y luego de 1 se reduce a 0. ¿Y qué es 0? 0 es el origen del sistema, ¿no? Geométricamente hablando. Y así sucesivamente, 0. Entonces, en algún momento una función se reduce de una recta a un punto y al origen del sistema. ¿Ya? Bien, con esto entonces acabamos el tema número 4. La siguiente vamos a empezar con el tema número 5 y hasta ahí es el segundo parcial. El tema 4 y 5 para el segundo parcial. Bien, ¿alguna pregunta o duda? Voy a guardar esta pizarra para subir a los que no asistieron a clases, ¿no? ¿Ninguna duda? Muy bien, entonces conmigo nos vemos la siguiente semana. También vamos a capturar para las personas que no pudieron asistir. Bueno, y esta parte que no es, bueno, el ejemplo que hemos hecho, ¿no? Ahora lo vas a capturar como imagen. Bien, entonces conmigo les decía, nos vemos la siguiente semana. Mientras tanto, a cuidarse y cuídense. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Nos vemos, Ramos, Yucra, Vázquez, Alcalá, Ingeniero. Ugarte, Guayani, Troncoso. Hasta luego. Los puedo ver en este momento, ¿no? Ok, cuídense. Bye, bye.